En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Buenos días. Encomendamos en nuestra Eucaristía las necesidades de la familia Pimentel Rodarte, familia Martínez, familia Rodarte González, familia Rodarte del Valle, familia Rodarte Espinosa, familia Rodarte Peña, familia Blanca Rodarte, familia Mercado Pimentel, familia Pimentel Aguilar, por Óscar Isaí Díaz, por Laura Santana y por la familia García Agraz. Pedimos también por la salud de Laura Báez, Teresita Ramos, Alejandra Castro, Juanita Aguayo, María Trinidad Figueroa, Mari Navarro, Rosita Sosaya, Cari Sierra y Norma Elena Pimentel. También encomendamos el eterno descanso de Alberto Uribe, Fernando Pimentel, Refugio Gómez, Juan José y Lupita Rodarte, Raúl Castro, Rebeca García, Roberto González Esparza, Israel Alonso y David González Politrón, y todas las ánimas del purgatorio. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, también nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores, la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Proverbios.
Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa, muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el uso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, ¿qué paz y qué seguridad tenemos?, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en las tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor,
te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he... Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Escuchamos una parábola en el Evangelio que es muy interesante, parece muy sencilla, la comprensión es simple, pero el desenlace resulta desconcertante, especialmente para el tercer servidor, que a la hora de llamarlo a cuentas, entrega lo que le dieron. Dice la parábola que un hombre se fue de viaje. Al irse de viaje, entrega 5 millones a uno de sus servidores, a otro 2, a otro 1. Y se ponen a trabajar el que recibe 5 y el que recibe 2. Pero el que recibe 1 lo esconde. Al regreso, el que recibió 5 entrega otros 5, 10. El que recibe 2 entrega otros 2, 4. Pero el que recibe 1 le dice: aquí tienes lo tuyo, nomás lo guardé. Es interesante reflexionar cómo la reprimenda que recibe este siervo no es por haber hecho algo malo. En realidad no hizo nada malo. El problema parece ser es que tampoco hizo nada bueno y se le reprende y se le reprocha y se le quita lo que se le entregó. Esto nos pone a nosotros también a reflexionar de que en muchas ocasiones nuestra vida, que busca cuidar lo que Dios nos ha entregado, no solamente consiste en no realizar cosas malas, acciones malas. Muchos de nosotros probablemente no somos personas de acciones malas, porque somos personas buenas. Desgraciadamente, así como no hacemos acciones malas, pareciera entonces también que no hacemos acciones buenas. Y que nuestra bondad como personas radica en que en realidad no hacemos nada. El que no hace nada malo ni nada bueno parece una persona buena. Pero es el reproche hoy de la parábola que nos tiene que poner a pensar y nos tiene que poner a reflexionar sobre lo que entonces Dios nos estará pidiendo. Nos estará pidiendo acciones buenas, claro, pero acciones. No pasividad.
cotidianamente en nuestra vida de iglesia, a veces solemos escuchar ciertas palabras que se pueden quedar muy grabadas en nuestra mente o en nuestra vida, como la de conservar. Hay que conservar la fe. Y cuando nos preguntan sobre nuestra fe, pues yo vivo la fe que me dejaron mis padres. Y a veces pareciera que es como la parábola. Mis padres me dejaron 1,000,000 de fe. Y a veces nuestra vida la hacemos consistir en que la conservemos. Cuidemos nuestro 1,000,000 de fe, pero no lo acrecentamos. Nomás nos cuidamos de no perderlo. Y lo mismo que nos inculcaron, eso mismo hacemos. Nos inculcaron rezar, pues más o menos nos acordamos de rezar en las noches, en las mañanas. Nos inculcaron venir a la misa, venimos a la misa. Nos inculcaron confesarnos, de vez en cuando nos confesamos, comulgamos. Y nuestra vida puede parecer ante los demás que es una vida buena. Qué buena persona es ella. ¿Por qué? Porque se ve que es una buena persona, no hace nada malo. Desgraciadamente no hacemos nada bueno también. Solamente conservamos, solamente mantenemos las cosas como están. ¿Qué nos estará pidiendo entonces Dios en esta parábola? Probablemente nos está pidiendo creatividad. Los tiempos cambian, las circunstancias son diferentes, y si nosotros solamente conservamos lo que recibimos, pues entonces al cambiar las circunstancias, probablemente habrá cosas que ya no se puedan hacer y simplemente ya no las hacemos. Nuestra realidad actual, que nos pide estarnos cuidando, seguramente nos estamos cuidando, pero como hay ciertas restricciones para nuestra vida religiosa, para nuestra vida espiritual, de cierto número de personas en el templo, de ciertas actividades que se pueden hacer, muchas personas en ningún lugar, pudiera entonces para nosotros parecer que la circunstancia nos está pidiendo entonces que ya mejor la misa solamente cuando haya muchas garantías. Las confesiones, pues no veo que haya horario de confesiones, dejamos las confesiones. Las comuniones, pues como no nos confesamos, pues no vamos a poder comulgar. Y entonces en lugar de conservar incluso lo que tenemos, lo vamos empobreciendo. Las circunstancias pareciera que lo están pidiendo. Pero ¿qué nos dice hoy la parábola? Y entonces, ¿qué sí puedes hacer? Pues ahora que no hay catecismo para los niños en el templo, en el centro de la catequesis, ¿por qué no los formas tú en tu casa? ¿Por qué no te conviertes en catequista de los niños que hay en tu casa? Probablemente son tus hijos o probablemente son tus nietos. Esto ya sería creatividad. Esto ya sería entonces no solamente mantener las cosas como están, le pondríamos entonces más riqueza. ¿Qué mejor catequista que el padre, que el abuelo, los abuelos que están en casa, que conocen y que saben vivir la fe? Y entonces no solamente se evangeliza a un niño para hacer una primera comunión, una confirmación o simplemente para darle la instrucción religiosa, sino se está evangelizando a la familia completa, porque a la vez que se le está dando el catecismo al niño, lo está preparando el papá, la mamá, el abuelo, los abuelos. Y a la vez de que le están dando el catecismo en cierto momento en el horario de casa, los que están en casa seguramente estarán escuchando. O seguramente hay muy buenas mamás que entonces le vamos a dar el catecismo al niño más pequeño,
pero ya se le está olvidando al que ya hizo la primera comunión, entonces siéntate y lo recuerdas. Y entonces el que está más pequeño, pues te conviene porque te vas a ir preparando y te vas a ir recordando. Y ya juntaron a toda la familia. Es estar trabajando el millón de fe que se nos ha depositado y comenzar a trabajarlo y a multiplicarlo en el catecismo, en la preparación de los sacramentos, en nuestra formación espiritual. Pues ahora algunos de ustedes pertenecían a algunas agrupaciones. Teníamos más o menos 300 personas en grupos apostólicos en la parroquia. Pero llegó la pandemia, ya no puede haber reuniones, ya no tendríamos que estar saliendo continuamente de nuestra casa. Entonces, ya no hay que hacer nada. Y surgió la iniciativa de que ojalá algunas personas en casa quisieran reunir a la familia y al vecino de lado o de cada lado y se reunieran como si fueran un grupo apostólico, y le pusimos el nombre de células parroquiales y nacieron 60 células parroquiales, algunas de ellas con mucho éxito hasta este momento. Agrupan desde 12 a veces hasta 20 personas. Algunas se han quedado pequeñas en casa, de a 4, de a 6 personas. Pero tenemos entonces la posibilidad de seguir creciendo en nuestra fe y no de mantenernos en las cosas como ya no se pueden hacer de la forma como nosotros nos enseñaron, entonces ya no hacemos nada. Y como decíamos al principio, es cierto, no hacemos nada malo, desgraciadamente no hacemos nada bueno. Es tiempo entonces de creatividad, es tiempo de ponernos a pensar qué podemos entonces sí hacer para acrecentar la fe que nos dejaron, no solamente para que se mantenga como nos la dieron, sino para aumentarla, que cuando nos llame nuestro Dios, nos diga, te di 1,000,000 de fe, de espiritualidad. ¿Qué me entregas? Señor, me puse a trabajar y me puse entonces a dar el catecismo en casa, nos reunimos en casa a rezar el rosario cada cierto día de la semana, nos pusimos a vivir una espiritualidad más comprometida y nos preocupamos de entonces participar de los sacramentos como familia, y entonces empieza uno a decir lo que está uno trabajando, y entonces tu 1,000,000 de fe se convierte en 10 millones de fe porque lo trabajaste, porque lo multiplicaste, porque fuiste creativo. En las circunstancias y en los tiempos, conforme fueron cambiando, fuiste entonces descubriendo qué es lo que sí puedes hacer y cómo acrecentar tu fe y tu espiritualidad y tu cercanía con Dios. Seguramente esta parábola nos debe de poner a pensar a todos qué estamos haciendo creativamente para aumentar nuestra espiritualidad, la propia, la personal, pero también la de casa, la de familia. Que así sea. Pónganse de pie. Les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, murió por nosotros, resucitó y nos está esperando en la presencia de Dios Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Juntos decimos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras súplicas y acoja con bondad nuestras peticiones. Iremos diciendo, te rogamos, Señor, para que el Señor, el único que puede inspirar y llevar a término los buenos propósitos, multiplique el número de fieles que, abandonando todas las cosas, se consagren exclusivamente a Él en la vida religiosa. Roguemos al Señor.
para que Dios, al que han de servir los poderes humanos, conceda a los jefes de las naciones buscar la bondad divina, temer a Dios en el cumplimiento de su misión y acertar en sus decisiones. Roguemos al Señor. Para que Dios, que ha creado los alimentos para los seres vivos, mire con misericordia a las criaturas que en distintos lugares pasan hambre y les conceda el alimento necesario. Roguemos al Señor. Para que el Señor, que nos ha dado el mandamiento nuevo del amor, nos dé fuerza para amar a nuestros enemigos y para cumplir su precepto de devolver bien por mal. Roguemos al Señor. Dios nuestro, que has confiado al hombre los bienes de la creación y de la gracia, escucha nuestras oraciones y haz que nuestro trabajo multiplique los dones de tu providencia, que tu providencia ha puesto a nuestra disposición, que siempre estemos atentos y en vela, mientras esperamos el regreso de tu Hijo, de manera que podamos alegrarnos de que en el último día nos llame servidores fieles y cumplidores, buenos y de toda confianza, y entremos así en el gozo de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Hoy te consagramos nuestra fe, nuestro canto, el dolor y el llanto, nuestra unión como hermanos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio le agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y que el Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones y formaste al hombre a tu imagen y semejanza. Lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara, por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres.
Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien también nosotros somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al hacer el memorial de tu Hijo, Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y con nuestro obispo, el señor Cardenal José Francisco. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, Padre bueno, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Cristo el Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos paz. Ayúdanos por tu misericordia para vivir limpios del pecado y protegidos, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que nos dices: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino nuestra fe, y por tus palabras concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo y como hermanos nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La comunión la repartimos aquí adelante en los lugares señalados y nos ponemos gel en nuestras manos porque recibimos la comunión en la mano. Soy yo quien se queda aquí. Este es mi cuerpo, tomar y comer. Soy yo quien me entrego a ti. Esta es mi sangre, tomar y beber. Yo soy Jesús, el pan de vida eterna. El que me coma no morirá jamás. Solo cree, no dudes que soy yo a quien recibes en este pedazo de pan. Y ten fe que te he escogido hoy. Quiero quedarme dentro de tu corazón para que tengas vida eterna. Yo soy Jesús, el pan de vida eterna. El que me coma no morirá jamás. Solo cree, no dudes que soy yo a quien recibes en este pedazo de pan. Y ten fe que te he escogido hoy. Quiero quedarme dentro de tu corazón para que tengas vida eterna. Para que tengas vida eterna.
Les comparto los siguientes avisos. Les seguimos invitando a participar en las misas que se llevarán a cabo con motivo de las fiestas de la Virgen de Guadalupe en las distintas ermitas. Son a las 6 de la tarde. Pueden ver la programación en el periódico parroquial o en la lona que está a la salida del templo. También se les informa que la notaría permanecerá cerrada mañana lunes 16 de noviembre con motivo del fin de semana largo y volverá a abrir el 17 de noviembre en los horarios acostumbrados. Se los recuerdo, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 8 de la noche. También les invitamos a llevar unos ricos tamales para apoyar los gastos de mantenimiento de la parroquia, o también pueden participar en la rifa de un botanero de vidrio. El sorteo se llevará a cabo al término de la misa de 8:30 de la noche del día de hoy. Nos ponemos de pie. Oremos. Al recibir el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna por Jesucristo nuestro Señor. Y que el Señor esté con ustedes. Y los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con alegría, vayámonos en paz. Hay una rifa de 2 panqués. Muy bien. El primer número se lo lleva. ¿Es un solo premio? Sí, ¿O son dos? Es un solo premio. Un solo premio. Los panqués se los lleva número 12, Aniceto Díaz. Felicidades. Muchas gracias, Pablo. María, mírame, María, mírame.